¿Cómo pudo el ser humano sobrevivir a los crudos inviernos árticos en casas hechas de madera, tierra y hierba, cuando las temperaturas pueden bajar decenas de grados bajo cero? A menudo imaginamos las aldeas vikingas sepultadas por la nieve, con vientos gélidos azotando directamente paredes frágiles. Pero la historia cuenta un relato completamente distinto. Aquellas comunidades no solo sobrevivieron, también vivieron de forma estable, con rutinas regulares y superando el larguísimo invierno año tras año. Su secreto no era la magia ni nada místico, era una técnica de construcción extremadamente eficiente, donde cada parte de la casa, desde los cimientos hasta el tejado, formaba parte de un sistema de retención de calor unificado. La casa vikinga no era simplemente un refugio, era como una fortaleza térmica, diseñada para colaborar con la naturaleza hostil del norte, en lugar de luchar contra ella. Esa casa no nació para ser ostentosa ni bella, fue creada para perdurar. El viento frío no golpeaba directamente los muros, el calor no se escapaba en vano. Cada detalle tenía una razón de ser, pulida a través de muchas generaciones que sobrevivieron al frío intenso. Entonces, ¿qué hacía que estas casas fueran mucho más cálidas que muchas construcciones modernas? ¿Por qué los vikingos pudieron convertir a ese enemigo llamado invierno en un aliado? ¿Y dónde residía su mayor secreto? Para los vikingos, la casa no era solo un refugio contra el viento y la nieve. La casa larga, o longhouse, se consideraba un organismo vivo donde todas las partes trabajaban juntas para proteger la vida durante el invierno extremo. Los escandinavos, que pasaban media vida en el mar, llevaron la mentalidad de la construcción naval a tierra firme. Construían sus casas del mismo modo que sus barcos, con una forma ligeramente curva, alargada, sólida y flexible ante la presión del viento del norte. Estas casas podían llegar a medir 30, incluso 80 metros de largo. La forma curva de las paredes no era decorativa, sino para que el viento frío se deslizara en lugar de chocar de frente contra la estructura. Toda la comunidad vivía bajo un mismo tejado gigante. No existía el concepto de habitaciones privadas como hoy en día. El jefe de familia, los parientes, los trabajadores e incluso los esclavos convivían en el mismo espacio. Esta forma de vida colectiva no solo respondía a motivos sociales o culturales, también era una parte vital del sistema de retención de calor. Decenas de personas respirando y conviviendo en un espacio cerrado generaban una fuente de calor constante. La casa larga funcionaba como un cuerpo unificado, donde el calor se creaba, se retenía y se distribuía uniformemente. Cada detalle servía a ese objetivo. La casa se orientaba cuidadosamente según los puntos cardinales para reducir la pérdida de calor. Las puertas rara vez se situaban en los extremos, donde el viento era más fuerte, sino que se ocultaban a lo largo del cuerpo de la casa, a veces con protecciones adicionales. La casa larga no era solo una vivienda, era un barco en tierra firme, transportando a toda la comunidad a través de los meses de invierno más largos y fríos. Al mencionar las casas de los vikingos, muchos imaginan cabañas de madera similares a las de los bosques. Pero en muchas regiones como Islandia o Groenlandia, la madera era un recurso sumamente escaso. Los vikingos no podían construir con madera de la forma habitual. Precisamente esa escasez los obligó a crear una solución más ingeniosa. La única parte que obligatoriamente requería madera era la estructura. Postes sólidos de roble, pino o abedul se enterraban profundamente en el suelo, creando el esqueleto que soportaba todo el peso del pesado tejado. Pero las paredes eran totalmente distintas. Antes de levantar el armazón, colocaban un anillo de piedras planas alrededor del perímetro de la casa. Esta capa de piedra ayudaba a nivelar el terreno y aislaba la madera de la humedad, evitando que se pudriera. El espacio entre los postes de madera no se rellenaba con tablas finas, sino con el material más importante de la era vikinga, el tepe o turba. La turba se cortaba en bloques grandes, como ladrillos gigantes, unidos firmemente por las raíces de la hierba. Estos bloques se apilaban para formar muros de hasta 1,5 metros de grosor, incluso 2 metros en la base. La estructura de estos muros retenía innumerables burbujas de aire en su interior. Precisamente esa capa de aire estático es el mejor aislante térmico, funcionando bajo el mismo principio que la lana mineral o el poliestireno aislante moderno. En primavera la hierba crecía cubriendo la superficie de los muros, haciendo que la casa pareciera un montículo de tierra natural. Las raíces de la hierba continuaban apretando los bloques de turba entre sí.
La casa no solo se alzaba sobre la tierra, se convertía en parte de ella. Lo que más sorprende a la gente moderna al estudiar las casas vikingas es un hecho muy sencillo: convivían con el ganado durante todo el invierno, no por pobreza o barbarie, sino porque era una solución técnica extremadamente inteligente. La casa larga no solo era el hogar de los humanos, también era el establo de invierno para el ganado, la posesión más valiosa de cada familia escandinava. Dentro de la casa, el espacio se dividía en dos áreas principales: el área de vida humana y el establo para vacas, ovejas, cabras y caballos. Estas dos zonas solo estaban separadas por un tabique de madera sencillo, no totalmente estanco. Ese tabique no buscaba bloquear el aire, sino solo delimitar fronteras. El calor podía circular libremente entre ambas zonas. Desde el punto de vista físico, se trataba de un sistema de calefacción perfecto. Una vaca grande emite constantemente una cantidad considerable de calor durante el día y la noche. Cuando decenas de animales conviven en un espacio cerrado, forman una fuente de calor estable, gratuita y que nunca se apaga. El suelo del área humana solía estar más elevado que el del establo. Gracias a las leyes de convección, el aire caliente de los animales subía y se extendía hacia el área de vida, mezclándose con el calor del hogar. Esta disposición también beneficiaba al propio ganado. Si se les encerrara en establos separados, podrían morir de frío durante el largo invierno. Bajo el mismo techo que los humanos, estaban protegidos del viento gélido y la escarcha. Por supuesto, el olor era inevitable, pero para los vikingos la calidez y la supervivencia eran más importantes que la comodidad. El mayor enemigo de una casa cálida en el norte no es solo el frío, sino el viento. El viento se cuela por las rendijas más pequeñas, succionando el calor y convirtiendo el espacio habitable en un lugar lleno de corrientes frías. Los vikingos lo entendían muy bien. Por eso, lo primero que destaca en las casas largas es que casi no tienen ventanas. El vidrio en aquella época era un lujo, reservado para las iglesias, pero la razón principal no era la falta de materiales. Para los vikingos, cada ventana era un agujero en la armadura térmica de la casa. La luz se sacrificaba a cambio de calidez. Si había pequeñas rendijas en las paredes, en invierno se sellaban con musgo, paja o tapones de madera. La vida transcurría bajo la luz tenue del fuego, pero el frío quedaba bloqueado afuera. Las puertas también eran un punto débil, peligroso. Por ello, las puertas en las casas vikingas eran siempre muy bajas. Quien entraba estaba obligado a agacharse, lo cual, además de mostrar respeto, ayudaba a reducir la cantidad de aire frío que entraba al abrirse la puerta. Las puertas se fabricaban con tablones gruesos, ajustados con precisión, y no colgaban de bisagras metálicas, sino que giraban sobre robustos pivotes de madera para eliminar cualquier rendija. Muchas casas tenían además un pequeño vestíbulo antes de la puerta principal. Al entrar, había que pasar por este espacio, cerrar la puerta exterior y luego abrir la interior. Este sistema de doble capa funcionaba como una trampa de viento, evitando que la ráfaga de aire frío entrara directamente al área de vida. La nieve y la humedad quedaban fuera. Los vikingos eligieron la oscuridad y el cerramiento a cambio de un calor que durara todo el invierno. El centro de la casa larga vikinga no era la mesa ni el lugar de dormir, sino el fuego. Era la única fuente de vida que calentaba, iluminaba y alimentaba a toda la familia durante los meses de invierno largos y oscuros. A diferencia de las chimeneas compactas de hoy, el fuego de los vikingos era un foso largo y poco profundo que recorría el eje principal de la casa. En algunos lugares, el hogar medía 10 o 15 metros de largo, suficiente para irradiar calor a un espacio inmenso. Alrededor del fuego se colocaban grandes piedras como borde. No solo evitaban que el fuego se propagara, sino que actuaban como baterías térmicas. Durante el día las piedras absorbían el calor de las llamas. Por la noche, cuando el fuego disminuía, soltaban lentamente el calor al ambiente, ayudando a que la casa mantuviera una temperatura estable. En regiones con poca madera, los vikingos también usaban turba como combustible. Este combustible arde lentamente, emite calor constante y es fácil de obtener. El fuego no era solo una fuente de calor. En casas sin ventanas, era la única fuente de luz. La luz parpadeante se proyectaba sobre los postes de madera, los rostros humanos y la capa de humo bajo el tejado. Toda la actividad giraba en torno a esa zona luminosa. La gente se sentaba a ambos lados del fuego, recibiendo su parte del preciado calor.
Grandes ollas colgaban de cadenas o trípodes, donde se cocinaba la comida para toda la comunidad. Pero surge una gran pregunta: sin chimenea, ¿cómo no se asfixiaban? El humo del fuego subía y se acumulaba bajo el tejado, formando una capa gruesa y caliente sobre las cabezas de las personas. Esto suena peligroso, pero aportaba un beneficio inesperado. La capa de humo caliente y hollín cubría constantemente las vigas de madera, actuando como un conservante natural que mataba insectos y ralentizaba la putrefacción del tejado. El humo, al igual que el fuego, no era un enemigo, era parte del sistema de supervivencia. El tejado vikingo no era una estructura muerta, era una parte viva del sistema de retención de calor. Sobre la sólida estructura de madera del tejado, colocaban láminas de corteza de abedul superpuestas como tejas. Esta corteza contiene resina natural y es casi impermeable. Encima cubrían con muchas capas de turba gruesa, que pesaba toneladas. Precisamente ese peso obligaba a que todo el armazón fuera extremadamente sólido, pero a cambio, el tejado se convertía en una manta aislante gigante. Con el tiempo la hierba crecía en el tejado, las raíces entrelazaban las capas de tierra, convirtiendo el tejado en un bloque continuo. La casa parecía brotar de la tierra, integrándose en el paisaje circundante. Pero la última capa protectora, la más eficaz, venía del propio invierno. La nieve no era un enemigo para el vikingo. Cuando soplaba el viento, la nieve se acumulaba alrededor de las paredes y el tejado cubriendo toda la casa. La espesa capa de nieve atrapaba el aire en su interior, creando una armadura aislante natural. Bajo esa capa de nieve, la temperatura de la superficie de la pared y del suelo se estabilizaba cerca de los 0 grados, incluso cuando fuera bajaba a -30. Capa tras capa de protección, estructura de madera, muros de turba, tejado vivo y luego la nieve. Todo formaba un sistema completo. Esa es la razón por la que los vikingos no solo sobrevivieron, sino que construyeron comunidades fuertes en medio del invierno más crudo.